¿Qué tal, gente de Pocho Historias? Esta historia tiene lugar en el 2000 o 2001. Yo habré tenido cerca de los 13, 14 años. Una tarde cualquiera tocaron el timbre. Yo estaba en casa, tuvo que haber sido quizás un fin de semana, porque yo para ese entonces estudiaba en la tarde, ¿verdad? Yo abrí la puerta como siempre, es decir, ya a esa edad vos a veces ves por el agujerito, ¿vea? de la puerta, a veces abrí directamente. Yo estaba de día, mi mamá estaba en casa, mi hermana mayor estaba en casa, mi papá no había llegado aún, no andaba trabajando, andaba en algunas vueltas, X, random, cosas de padre. Y abrí la puerta. Cuando abrí la puerta, había una persona, habrá sido unos 15 años mayor que yo, habrá tenido cerca de los 30, por ahí, pero se miraba como un poco sucio, no como indigente como tal, pero sí se miraba a alguien que no comía bien, estaba desarreglado, se miraba, se notaba. Entonces, yo abrí, dígame, y me dice, ¿está Ana Julia, mi mamá? ¿O está Mónica, mi hermana? Me pareció curioso que preguntara directamente y yo me quedé como, ¿quién lo busca? ¿Quién la busca? Entonces me dice, ¿vos sos Pochito? Y me quedé, puta, este cerote me conoce, yo nunca lo había visto en mi vida. Y le dije, sí, le dije, pero ¿quién le digo que la busca? Ah, decirle que es Pedro, el vecino. Y vaya, permítamele. Y cerré la puerta, porque no lo conocía, no lo iba a dejar pasar, obviamente. Pero me pareció curioso que conociera a mi mamá, a mi hermana, que llegara con esa actitud un poco entre seguridad y miedo, porque conocía a las personas. Pero bueno, en fin, yo me fui a buscar a mi mamá y a mi hermana y les dije muy extrañado, como miren, ahí hay alguien que lo busca. ¿Quién es? Entonces yo le dije, no sé, me dijo que era Pedro, el vecino. Yo recuerdo la cara de mi mamá y mi hermana. Se tornó blanca de inmediato. Era una cara de pánico, de miedo. Y mi mamá se alteró. Mi mamá se alteraba muy fácil. Mi mamá se alteró y fue, ¿y qué pasó? ¿Lo dejaste pasar? ¿Dónde está? Pero era como entre esa actitud que pones de rechazo, que para poder sobrellevar el rechazo te pones enojado. Pero es miedo, es ese enojo de reflejo de miedo. Y yo le dije, no, ahí está en la calle todavía esperando. Pero ¿qué le digo? No, que se vaya, decirle que se vaya. No, que no venga acá, le voy a hablar a tu papá, que venga ya. Y se puso a hablarle por teléfono a mi papá. Y mis papás tenían, cuando la tecnología comenzó, que empezaron a ver los celulares, mi papá trabajaba muy lejos, siempre andaba en proyectos, entonces tenía un celular con un subplan en aquel entonces que era el equivalente a tío, que se llamaba, no me acuerdo cómo se llamaba, pero eran 3 rombos pegados, Telemóvil creo que era, bueno, no importa. Entonces mi hermana fue como, no, espérame, yo te voy a acompañar, vea, no vayas vos solo. Pero era, te voy a acompañar no porque quiero ver a esta persona, sino que te voy a acompañar porque estás en peligro. Y yo me quedé súper extrañado. Entonces, bueno, yo llegué, abrí la puerta, pero él estaba ahí quieto, como esperando, era una persona ausente. Esa es la forma en que lo puedo describir. Su mirada era perdida, él como que no hubiera estado ahí, pero estaba ahí. Y mi hermana como, hola Pedro, ¿qué tal? Mira, espera, no, ya va a venir mi papá, es que no está él. Y él, bueno, está bien, aquí espero yo. Y cerré la puerta y él se quedó en la calle. A mí me pareció demasiado grosero, viniendo de una familia religiosa, donde a mí se me enseñó bastante, bueno, no de parte de toda la familia, pero mi papá siempre procuraba ayudar al de la calle, ayudar al necesitado. Siempre había un esfuerzo por estar pendiente de quién era el necesitado, de quién podríamos brindarle una ayuda. No monetaria exactamente, pero siempre había como esa alerta en el radar de la familia, o por lo menos mío, porque mi papá me lo inculcó, de quién necesita, quién podría necesitar tu ayuda. Y yo en ese momento era una clara oportunidad de que alguien necesitaba ayuda. Era alguien que llegó preguntando por la familia con nombres directos, me conocía a mí, y se miraba definitivamente que necesitaba ayuda. Bueno, cerramos la puerta, yo me enojé muchísimo, porque era como, ¿por qué lo están tratando así? Al rato llegó mi papá. Lo esperamos, yo ni modo, pues 14 años no es como que tuviera opinión, de poder decidir qué se hacía en la casa. Entonces esperamos, llegó mi papá. Cuando llegó mi papá, él
pitaba, y cuando pitaba abríamos el portón, yo abrí el portón, yo abrí el portón, él metió el carro y entró después, se bajó del carro y entró con él, como, hey, ¿qué onda? Vea cómo estás, pasa adelante, que contame, ve qué te he hecho, tenía años de no verte. Y empezaron a platicar y él casi no decía nada, casi no respondía como, sí, tengo poco de estar en el país. Y mi papá le dice, ¿te quieres bañar? ¿Has comido? No, no he comido de don Pepe. Le dice, no he comido de don Pepe. Vaya, entonces anda, bañate. Yo ya les había comentado, si recuerdan la historia del Choco, ahí en el baño quedaba justo enfrente de mi cuarto. Sí, el baño quedaba enfrente del cuarto. Entonces cuando él se metió, que era justo la mitad de la casa, toda la mitad de enfrente, donde estaba comedor, cocina, la cochera, estaba la sala, y la otra mitad del fondo, que es por donde se cayó de inicio en aquella historia, que ustedes se acordarán, que donde estaban el cuarto de papá, el patio, la otra sala, el otro cuarto donde estaba de mi hermana. Entonces era justo la mitad de la casa ese baño. Mi mamá y mi papá, mi mamá estaba alteradísima, mi hermana estaba pero alterada, se le notaba lo tenso y yo no entendía qué pasaba. Mi papá fue como, miren, ¿saben qué? Váyanse ustedes para allá, esténse en el cuarto, yo voy a hablar con él y lo voy a sacar, lo voy a llevar a comer. Y yo, puta, ¿pero qué pasa? O sea, lo están tratando como si un asesino hubiera venido aquí a la casa, como si un delincuente estuviera aquí entre nosotros. Bueno, empezó a bañarse, se encendió la ducha, pero se escuchaba como que él tuviera una plática con alguien, como, no, espérate, no sé, era inteligible, no podías escuchar exactamente contra qué o qué peleaba, pero escuchabas el tono, el rítmico de las palabras, la entonación de una pelea que querés mantener en voz baja. No, cállate, espérate, déjame pausa. Ese ritmo de palabras. Empezó a bañarse, supongo, porque escuchás el agua caer, pero en eso el agua se pausa cuando toca el cuerpo y se disipa el sonido, y cuando te salís del agua vuelve a sonar el agua contra el suelo. Entonces entendés que alguien se está bañando, que hay movimiento debajo del agua. Cuando de repente, como, no, te dije que ya me dejes, cuando hubo una elevación en el tono de voz, por alguna razón que yo no me puedo explicar aún, la luz en la mitad de la casa se fue. Toda la mitad de la casa, del comienzo, se apagó inmediatamente, como que se hubieran quemado todos los focos. No se escuchó estallido, simplemente ¡pum!, se fue toda la luz, mientras la mitad del fondo de la casa, después de donde estaba él, quedó encendida. En ese momento mi mamá se alteró y fue como, puta Pepe, saca ese cerote de aquí, llévatelo que no está aquí, yo no lo quiero ver. Y mi hermana se puso a llorar. Y mi papá fue como, mira, alistate, me vas a acompañar, vamos, cuando se termine de bañar vamos a salir. Bueno, él se terminó de bañar, se puso obviamente su misma ropa sucia, pero ya estaba él limpio, digamos. Salió, como, gracias, don Pepe, sí, no me había bañado. Le dice, mira, alistate, te voy a llevar a comer, vamos a ir a comer aquí al McDonald's. No era McDonald's, era el Mac de Servipronto, porque estaba en ese proceso de las disputas legales, pero era el McDonald's de la Constitución, que está en la Constitución, ahí de los Sisimiles para arriba. Entonces fuimos, ya saben más o menos por dónde era la casa, por la historia del taxista. Entonces, al final de los Sisimiles estaba este McDonald's, que ahora es un Burger King, si no me equivoco. Fuimos ahí, comimos, ¿cómo has estado? ¿Cómo estás? Sí, es que vine, estaba en la casa de mi papá, pero me han venido a dejar acá. Él vivía, el papá de él era Pedro. Pedro era uno de los vecinos de la casa. En alguna de las historias les he comentado la tienda de la niña Hilda. Pedro vivía justo a la par de la niña Hilda antes de llegar a la tienda. Entonces estaba mi casa, estaba la casa de otro doctor, después estaba la casa de Pedro y después estaba la niña Hilda. O sea, él vivía a una casa de por medio de nosotros. Esa casa yo la recuerdo haber estado habitada cuando yo era muy pequeño. Yo habré tenido unos 9 años quizá cuando dejó de estar habitada. Todo lo demás del tiempo estaba abandonada. No es que estuviera descuidada porque la fachada estaba bien, el árbol no estaban como muy crecidos, no habían arbustos que se pudieran o grama que se pudiera malinterpretar que estaba abandonada. Se miraba como una casa común que estaba descuidada nada más, pero estaba abandonada. Entonces él comentó, no, entonces tuve ahí mis papás, vine para acá y me han ido a dejar a esa casa. Y mi papá le preguntó, ¿y tenés agua, tenés luz en esa casa? No, no tengo ningún servicio. ¿Tenés comida? A veces me vienen a dejar comida. Es decir, estamos hablando de que a esta persona, por lo que yo entendía, a esta persona lo habían ido a aventar a una casa abandonada a su suerte, sin agua, sin luz, sin comida. Obviamente no tenía muebles, no tenía una cama, no tengo idea, pero él estaba en esa casa. Entonces mi papá le dijo, mira, no te preocupes, terminamos de comer y todo, lo llevó para la casa y le dijo, mira, no te preocupes,
Cuando necesites algo, yo voy a estar pendiente de ti, yo voy a estar pendiente, yo voy a ir a buscarte, voy a ir a ver si te puedo dar comida, voy a ver qué te puedo ayudar, pero no llegues a la casa. A menos que veas mi carro afuera, entonces llega a tocar la puerta y yo te voy a ayudar. Si no, no llegues, yo te voy a ir a buscar al final del día, te voy a ir a platicar, vamos a ver qué hacemos y listo. Fuimos a dejarlo. Como la casa era muy cerquita de donde estaba él, poco pude platicar con mi papá después de eso. Solo le dije como, mira, ¿y qué pasó? Porque obviamente no le iba a preguntar enfrente de él como, ¿y él quién es? Sino que me dijo, mira, él es el hijo mayor y él tenía un sueño de joven. Él quería ser surfista. Él se fue para Estados Unidos cuando era joven, los papás tenían dinero, lo pudieron mandar. Estamos hablando que él se fue a Estados Unidos a sus 18 años, pero esto fue quizá mediados de los 80 cuando él se fue, es decir, poquito de, casi empezando, antes de empezar los 90, 89, por ahí, él se fue a Estados Unidos. Él se crió allá, él se quedó allá, por eso es que yo no lo conocía, porque cuando yo nací, que él me conoció a mí, yo era un bebé. Yo había tenido 4 años quizá cuando él se fue para Estados Unidos, por eso es que obviamente yo no tenía recuerdo de él, pero él sí de mí. Y me dice, no, estando allá, él se juntó en drogas, estuvo en drogas, entonces no sabemos si es peligroso, no sabemos qué pasa, no entiendo por qué lo han venido a dejar acá, entonces no sabía que estaba de vuelta, entonces simplemente tú no le abras la puerta, ya escuchaste lo que yo hablé con él, yo voy a estar pendiente y listo. Pero me pareció curioso que lo tratara de esa forma porque, está bien, digamos, era drogadicto, tenía algún problema, no estoy seguro que tenía, mi papá asumía un montón de peculiaridades. Pero aunque sí se le extendía la ayuda, era como no dejarlo que llegue a la casa, tenerlo como encerrado. Yo lo entendía, lo interpretaba como negarlo. Como no, él no existe y le vamos a ayudar a escondidas. Y alguien realmente que lo conocía a la familia, que fue amigo de mi hermano mayores de niño. Y tratarlo de esa forma a mí me parecía realmente ofensivo. Pero, ¿qué podía hacer? Estaba en esa edad de la rebeldía donde tú crees que ya sabes un montón de cosas. Y es cierto, estás en la edad en que estás tratando de entender cosas y ya puedes tomar o empezar a tomar tus decisiones. En algunas te vas a equivocar, en otras no, pero es esa etapa donde ya va terminando los últimos vestigios de tu infancia y va comenzando los primeros pininos de la juventud. Entonces me sentía como libre de poder tomar decisiones. Él llegaba a la casa seguido. Él no respetó la idea de mi papá, llegaba a la casa seguido, tocaba el timbre, yo le abría y solo, no abría toda la puerta, aunque solo abría un poco y le decía, mira, fíjate que no está mi papá, no te puedo dejar pasar. Y me dice, no tenés comida, no tenés algo, no he comido. Y yo trataba ahí de conseguir algo que pudiera robar de la cocina rápido sin que mi mamá y mi hermana se enteraran, porque cuando se enteraban que yo abría la puerta me regañaban horrible, o sea, ellas dos no contenían el miedo o el temor y por lo mismo el rechazo. No era como que lo quisieran ofender o lastimar, simplemente el miedo tan grande que les hacía temer no les permitía ser empático. Yo no tenía ese miedo, yo no entendía la razón de ese miedo. Bueno, me mantuve de esta forma varias semanas, como abriendo la puerta, dándole tal cosa, pero lo curioso era cuando yo cerraba la puerta. Cuando yo cerraba la puerta y miraba por la mirilla de la puerta, una puerta de hierro, yo veía para afuera y lo veía a él pelear con él mismo. No, déjame, puta, yo te dije, yo no quiero hacer eso, yo no soy esa persona. Y peleaba y hablaba bajito y se quedaba fuera en la calle. O sea, yo cerraba la puerta y él se quedaba varios minutos en la calle peleando con él mismo. Después de minutos de pelea, él se retiraba para su casa, supongo yo, porque lo veía caminar para abajo. No estoy seguro para dónde se iba, supongo que a su casa. En algún momento mi papá se dieron cuenta de esto. En algún momento mi papá se dio cuenta de esto, mi mamá le iba a haber dicho y me pegaron una gran puteada. Y ahí fue cuando me pareció que tuvieron que haber hecho lo que no habían hecho conmigo, que era explicarme bien. Mi papá, después de una vez que se molestó mucho porque yo le abrí la puerta y le di comida, me puteó todo y me dijo, puta, que vos no entendés, te estoy diciendo, yo he dado una orden en la casa y vos no la estás siguiendo, yo estoy viendo cómo puta le ayudo, pero nadie me explicaba la razón del por qué esa decisión. Hay que ser obediente, hay que seguirla muy bien, pero en esa edad donde tú ya tratas de entender el porqué de las cosas, porque ya no solo seguís órdenes, sino que ahora necesitas formarte un criterio, que es donde los papás chocan. No entienden que los niños en las edades de 7 a 14 están en el proceso de entender por qué se hacen las cosas para poder tomar decisiones al pasar la edad de los 14. Es una forma natural, no es que lo piensen, voy a hacer esto para aprender tal cosa. No, entonces yo estaba en esa edad.
Mi papá se molestó mucho, mira, me dijo, salgamos, vamos a dar una vuelta en el carro. Obviamente no quería hablar enfrente de todos. Y me contó. Él se fue para Estados Unidos. Él se metió en drogas. Después de meterse en drogas se metió en unos cultos satánicos aparentemente. Allá estuvo perdido, tirado, hasta que en algún momento, no sé si se habrá involucrado en alguna cosa delictiva o se habrá tocado fondo, no estoy seguro, pero por alguna razón de fuerza mayor los papás dijeron, bueno, ni modo, traigámoslo para la casa. Los papás se habían ido a una casa más grande, habían mejorado su nivel económico, no sé bien dónde era. Recuerdo que en algún momento quizás fuimos cuando yo estaba pequeño y nunca asocié que esta era la casa de esos vecinos que se habían ido, pero tengo entendido que era una casa más grande, que tenían recursos económicos para poder tener una casa mejor y traerlo a vivir con ellos. Él tenía una hermana, la hermana aparentemente salió embarazada, no tengo mayor detalle. El punto es que ya era peligroso que él estuviera ahí, porque tenía estos impulsos, tenía estos arrebatos, aparentemente era más violento. Entonces decidieron practicarle un exorcismo. Llamaron a un sacerdote, a un monseñor, no voy a mencionar el nombre porque dentro de lo que hay en el país es bastante reconocido. Llamaron a un monseñor, se hizo una petición al Vaticano, es todo un proceso católico que se hace, riguroso, se examina. No cualquier monseñor puede hacerlo. Esta persona tiene que estar capacitada, avalada, hay unos cursos, parte de lo que se dice en las películas del rito y otras películas así de exorcismos. Sí es cierto, no cualquier sacerdote puede llevar y organizar un exorcismo, tiene que estar avalado. Entonces se llevó a cabo, aparentemente no quedó bien, no se logró hacer bien, quedó pues así, peleando sus batallas internas, quizás ya más controlado y contenido, pero de alguna forma sobresalía esta otra, digámosle para los no creyentes, esta otra personalidad. Y para los creyentes, pues ya sabemos qué es lo que sobresalía. Era curioso porque a mí no se me dijo nada de esto. Entonces ahora tenía sentido que la protección, la alerta era que no entre porque no sabemos qué entidad o cuál de las dos personalidades es la que está entrando. Entonces no podés arriesgar a la familia. Mi hermana tenía hijos pequeños, bebé. Mi mamá pues pasaba ahí en la casa. Realmente el único hombre, digamos, era yo y tenía 14 años. Entonces era una situación delicada. Ahí entendí yo. La situación se repitió. Él seguía llegando, yo ya no le abría la puerta, no que solo cuando yo veía que él tocaba, yo ya me quedaba solo afuera viendo porque ya había entendido el porqué de las cosas. Y él seguía peleándose. Bueno. Pasaron los días. En una oportunidad había un amigo mío que llegó a la casa a hacer una tarea. Porque en mi casa, no es que comenzar la era del internet, pero no era común tener internet en casa. En mi casa había. Entonces, para tareas era común que los compañeritos nos reuniéramos en la casa a hacer las tareas. Obviamente pasábamos jugando y chistando y lo que fuera, pues, pero aparte de eso también hacíamos las tareas. En esta oportunidad mis papás salieron. No recuerdo a dónde iban, era un paseo de fin de semana, un paseo de domingo, era del día nada más, era un paseo de domingo, pero el chivato llegó a mi casa. Llegó a la casa, estuvimos ahí toda la tarde, toda la mañana, la tarde, mis papás dejaron almuerzo porque sabían que iba a llegar y a él lo iban a ir a traer después. Estábamos ya cerca del final del día, ya cerca, habrán sido quizás tipo 4 de la tarde o cerca de eso. El chivato ya casi lo iban a llegar a traer, porque eran esos entonces donde ya quedas en una hora cuando el plan se estipula. No es como, mira, venía a traerme ya, porque no es como que hubiera celular, sino que ya sé que a tal hora te voy a traer, tenés que tener listo tus cosas a esa hora y haber hecho lo que tenías que hacer en esa hora, porque a esa hora voy a llegar. Cuando se llegó la hora de que fuera, tocaron el timbre y automáticamente yo dije, ya se va, vea, ya se ve el chivato. Entonces le dije al chivato como, mira, madre, puta, ya te vas, vea. Charada, pues ya no había como que hacer una ritualidad de, hey, te acompaño a la puerta, amiguito, no, sino que es como, puta, vaya, madre, ya te vas, vea, salud. Y me dice, vaya, vergón, cuídate, nos vemos, vea, yo me voy a quedar aquí trabajando, voy a terminar la tarea y ahí la grabo y la llevo impresa el lunes. Mañana, el día siguiente. Entonces, el chivato se fue. Cuando abrió la puerta, el chivato no era su papá. No sé si le hubiera traído papá o quién. No era el papá, era esta persona, era Pedro. Y le dice, ¿qué onda? ¿Está Pocho? Se miraba un poco más trabajado, ya había estado comiendo más seguido gracias a mi papá, llegaba a bañarse periódicamente, o sea, ya se miraba como una persona normal, digamos. Y le dice, sí, ahí está adentro, pasale. Dice, entonces el chivato cerró la puerta porque preguntó por mí directamente y se miraba bien.
Cuando entró a una salita que estaba antes del comedor, una sala pequeña, donde tenía dos entradas posibles, la que era para salida para la cochera y la que era para el comedor. Entonces era como un cuadro con 2 entradas. Él se sentó en una silla que estaba en la pasada para la salida de la casa, mientras la pasada para el comedor estaba completamente libre. Yo estaba en un escritorio con el chivato. En el escritorio, yo siempre tenía ese escritorio el que yo ocupaba, y yo siempre coleccionaba navajas de pequeño. Aún tengo varias. Entonces esa navaja la tenía en el escritorio porque sí, siempre andaba con una jugando con ella, lo que fuera. Mi papá me había regalado una navaja cuando estaba pequeño y yo siempre tenía navajas por toda la casa. Era común. Entonces, cuando yo lo vi que él llegó y se sentó, fue como, hey, ¿qué ondas? Y yo, puta, en ese momento fue alerta, aquí está pasando algo peligroso. Solo estamos el chivato, él y yo, y me sentí como un poco más tranquilo, vea. Y me dice, mira, vino este man, sí, dale, sentate, vea, ahí está. Y él se sentó, se quedó ahí. Empezamos a seguir trabajando, el chivato trató como de preguntarle algo, yo no le dije nada. En eso tocaron el timbre otra vez, obviamente el chivato habrán pasado 5 minutos. Entonces vino el chivato y me dice, puta, más allá me voy. Y yo, en mi mente, como, puta, me voy a quedar solo con este cerote, como, vaya, dale, está bueno, vea. Sí, está bien, dale, vergón, nos vemos, cuídate, vea. No lo quise acompañar otra vez porque no quería dejarlo de vista él y que él quedara dentro de la casa y yo quedarme en la parte de afuera. El chivato se fue y empezó a platicarme como, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Y yo, bien, pero su semblante era diferente, sus preguntas eran sin miedo, no eran con la cabeza baja, eran preguntas directas. ¿Qué onda? ¿Cómo has estado? ¿Estabas haciendo tareas? ¿Estabas estudiando? ¿Qué has hecho? ¿Cómo te sentís? Eran preguntas como bien específicas de mi persona y me pareció muy, muy raro porque nunca me había hablado tan directo, sino que siempre era con un respeto, casi que con un miedo, quizá por saber que era capaz de hacer un montón de cosas, pero siempre hablaba despacio, bajo. Esta vez no, esta vez estaba hablando fuerte, directo, no fuerte, no levantando la voz, pero sí puntual, directo, asertivo, como, ¿qué onda? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estabas haciendo? ¿De qué era la tarea? ¿Y tus papás? ¿A qué hora vienen? ¿Dónde están? Y yo traté de responder las preguntas no directo, sino que como elusivo, como, no, ya iban a venir, solo fueron aquí a dar la vuelta, fueron a comprar algo, ya vienen. Traté como de dar indicación de que en cualquier momento podían llegar. Obviamente no era cierto. Y en eso a mí me empezó a dar miedo porque sentí algo que no he vuelto a sentir. El ambiente se tornó denso. Yo empecé a experimentar una cosa que jamás, y los que me escuchen, que quizás han vivido una cosa paranormal fuerte, me puedan entender. Lo demás se lo pueden imaginar nada más, pero no van a entender la magnitud del cuerpo. Yo estoy seguro que no son solo los 5 sentidos, hay algo más. Hay algo más que te alerta de estas cosas negativas. Porque inmediatamente mi cuerpo empezó a temblar. No era miedo como tal, porque la plática era normal, sino que era el sentido de saber que estás en peligro. La piel eriza inmediatamente, los pelos de la espalda completamente alterados, como se le ven a los gatos cuando están a punto de pelear. Era una situación que los ojos te quieren llorar, la voz se te empieza como a quebrar, pero es un miedo que tú no entendés de dónde viene. No es como cuando ves algo de miedo que decís, uy, me va a pasar, o vas en carro y estás a punto de chocar, y esos segundos de adrenalina te hacen pensar que tienes miedo. No es nada. Alguien que no ha vivido algo paranormal no entiende este tipo de miedo. Esto era un miedo sin sentido, era un miedo que solo tu cuerpo te está alertando, estás cerca de un peligro. No es como que estoy a punto de ahogarme porque viene una ola muy grande y me da un poquito de miedo y empezás a preocuparte en tu mente. No, este miedo no te permite pensar. Este miedo no te permite hacer nada, estás congelado. No entendés de dónde viene, es todo el ambiente, tu piel siente el entorno denso. Y empecé a sentir yo esto, y mi primer reflejo fue abrir un poquito la gaveta del escritorio y meter la mano a la navaja. Y cuando iba a tocar la navaja, se me quedó viendo fijo y me dijo, eso no te va a servir. Y en ese momento empecé a temblar, lo recuerdo, empecé a temblar horrible. Y yo hice como el mate de como pararme, como estás en ese sentido de pelear o huir. Y cuando estaba como convenciendo a mi cuerpo de levantarme, y aunque no importara que dijera que la navaja no me iba a servir, porque él sabía, no sé cómo, a tocarla iba y me dijo que no me iba a servir, a tocarla iba,
Cuando él hizo una cara como de dolor y solo dijo, peleando para él mismo, no te voy a permitir que le hagas daño. En ese momento yo ya no pude seguir, me quedé petrificado cuando lo escuché. Ya la fuerza que tenía de me voy a levantar y voy a pelear y tomo la navaja, se acabó. Porque en ese momento todavía era surreal. En ese momento era como, son sus dos personalidades. Está bromeando. No es lo mismo saber algo que tener la certeza sin duda de que es así. Y en el momento en el que él dijo, no te voy a permitir que le hagas daño, no había ninguna duda. Había otra entidad en él, había algo más adentro. Quedó más que claro, porque un loco se habla con él mismo. Un loco se habla con él y se platica, se dice cosas, pero este que se fuerza y se obliga a sí mismo y que te adivina cosas que no has hecho, no había ninguna duda. Se peleó él, se agarró, me volvió a ver con una cara como de miedo. Lo recuerdo, sus ojos brillarle, la mandíbula apretada, el cuerpo frágil, esforzándose al máximo cuando me dijo, me tengo que ir. Me tengo que ir, no me abras la puerta, me tengo que ir. Solo la cerrás. Se levantó con mucho esfuerzo y empezó a caminar con mucho esfuerzo para afuera. Y cuando ya iba llegando, solo me dijo, sos el único que me ha tratado bien. No voy a dejar que te haga daño. Se fue. Yo salí corriendo detrás de él, cerré la puerta como él me dijo y no volvimos a saber de él. Fue la última vez que lo vimos. Yo no le conté de esto a mi papá, se lo habré contado ya mucho más adelante en la vida. Simplemente se lo conté un par de años después, quizás. Yo me acuerdo que le preguntaba como, fuiste donde Pedro. Fíjate que sí, estuve tocando, pero nadie abrió la puerta. Como no tenía timbre, él tocaba la puerta fuerte. Pero no me abrió. Mi papá dejó de intentar, no sé, quizás a las 2-3 semanas de estar ahí insistiendo de tocar. Supongo que se llamó a la policía, se investigó, porque recuerdo haber visto como que sirenas o que hubieran querido abrir la puerta. La ley, ¿verdad? Obviamente. Nunca supo mi papá en ese momento lo que yo había vivido. Simplemente supo que Pedro dejó de estar. Yo no supe más. Cuando le pregunté a mi papá si él había sabido algo más, años después, fue porque tenía la duda todavía de qué había pasado con él, si se había ido, si se había muerto, si había sucedido. Él me dijo, no, le conté todo esto y me dijo, puta, qué fuerte. No sé, me dijo, la verdad que yo ya no supe nada de él, hablé con los papás, porque tenían contacto con los papás y fue como, no sabemos. Nadie sabía exactamente qué había pasado. Realmente yo no sé, a este punto, a este día, no sé qué había pasado. Lo único que sé es que él tenía batallas fuertes. Y lo único que sé es que si algo me salvó a mí ese día, que estuve solo, con una presencia que jamás he vuelto a sentir y que no tengo la menor duda que lo que sentí era correcto, si algo me salvó a mí ese día, fue la bondad que yo pude haber tenido con él, de haber sido la única persona que no lo vio menos. Él tuvo las fuerzas internas de pelear contra algo más grande que él, por mí, solo porque yo lo hice sentir igual a todos los demás. No lo vi con desprecio, no lo traté mal, no lo vi de menos, no le tuve miedo, que creo que fue lo más importante cuando todos le oían. Era un niño, traté de ayudarle con lo que podía, es decir, no era como que yo trabajar y te voy a invitar a comer o te voy a mejorar la vida, sino que le daba obviamente lo que mis papás tenían. Yo solo distribuía lo que podía darle. Pero si algo me salvó a mí ese día, si algo me permitió seguir y estar aquí ahora y no haber posiblemente muerto de alguna forma horrible o poseído o de alguna cosa peor, no sé qué podría ser peor, pero tiene que haber más peor, fue que lo vi como un igual. Fue la bondad de las personas. Y creo que de eso se trata esta historia. Las personas al final quizás no están poseídas, pero todos tenemos nuestras luchas, todos tenemos nuestros demonios. Creo que la bondad de ver al otro no como un necesitado, sino como un igual al que podés ayudar y alivianar su carga, como todos queremos que nos ayuden y nos alivianen nuestra carga. Creo que eso es lo que hace la diferencia. Al menos para mí, eso fue lo que hizo la diferencia. Gente, esa fue la pucha historia de ahora.
No tengo la menor duda que lo que he contado es la verdad de lo que he vivido. Escépticos o cualquier otro tipo de persona que no haya vivido esta experiencia paranormal posiblemente lo vea como haber lidiado con algún loco. Pero tómenlo como quieran, pero tomen el consejo. No vean de menos a la persona necesitada, porque en algún momento esa bondad es lo único que les queda para salvarlos. Suscríbanse aquí abajo, queda el link, activen la campanita, nos vemos en la siguiente Pocho Historia. Y si no, ya saben, que culero.